Iglesia, que el Señor le bendiga. Amén. Alegres. Alegres. Amén. Alegres, ¿verdad? Nada más déjenme decirle esto, ¿sí? Seguramente ya vio usted lo que se ha organizado acá, ¿verdad? Ya vio lo que se ha organizado acá, esta mesita. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que significa? Que tenemos la cena del Señor. Amén. ¿Por qué la cena del Señor? Porque fue el Señor el que instituyó eso. Amén. Él fue el que lo instituyó. Él fue el que dijo: hagan esto en memoria mía. Antes de iniciar con la palabra, yo nada más quiero leerle esto, hermano y hermanas. Está ya le digo, 1 Corintios. Todavía no ha visto la predicación, pero en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 28. 11 de 1 Corintios 28. Ahí me perdona si de pronto escucha algo extraño, ¿verdad? ¿Lo tiene ya, amada iglesia? Amén. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí se da cuenta que dice que pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba de la copa? No dice pruébese cada uno y no participe de la copa ni del pan. ¿Por qué lo dice así, hermano? Porque yo creo que no hay situación tan difícil, no hay pecado tan grande, no hay culpa tan marcada que pueda haber en nuestra vida que la sangre del Señor Jesucristo no pueda limpiar y no pueda borrar de nuestra vida. Amén. Yo no creo que exista algo más grande que eso, ¿sí? Entonces, que esta mañana desde ya usted empiece a probarse a sí mismo, y si tiene algo que hablar con el Señor, lo hable desde ya. Y dice el texto: pruébese cada uno y coma y tome de la copa. ¿Sí? No dice que no lo haga, ¿verdad que no? Pongámonos a cuentas con Dios. Amén. Gloria a Dios, perdón. Yo siempre jalo lapicitos para estar marcando la Biblia. Ahora sí, ¿listo, hermano? Gloria al Señor. Ahora sí vamos a ir a la palabra que traigo esta mañana para ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. En lo que vamos a estar meditando en esta mañana, amada iglesia, lleva por título: tiempos de mucho cuidado. ¿Sí estamos al tanto de eso, iglesia? Que la iglesia del Señor, que nosotros como hijos de Dios, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo en tiempos donde debemos tener mucho cuidado con muchas cosas, ¿verdad? Dice un refrán ahí del mundo que no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Es más, en Estados Unidos, cuando empezó en aquellos años, no recuerdo cuáles años serían, pero cuando empezó lo que llamaban la fiebre del oro, había algo que se llamaba el oro de los tontos. ¿Sí? Porque parecía oro, brillaba como oro, pero no era oro. ¿Me sigue? Estos tiempos son iguales, hermano. Hay cosas que parecen que brillan y que dicen tener nombre de, pero no lo son. Sí, amén, así es. Y como iglesia del Señor, usted y yo debemos estar más que apercibidos, más que al tanto en los tiempos que estamos viviendo. No podemos estar en este mundo ignorando el tiempo en que vivimos, las situaciones que vivimos y por dónde vamos caminando. Por eso se llama tiempos de mucho cuidado. Ya lo tiene segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hago un alto nada más. Vea lo que dice: pero hubo. ¿Qué significa eso? ¿A qué está apelando? Al pasado, ¿sí? Pero hubo también
falsos profetas entre el pueblo. Sí, y es que la iglesia del Señor, cuando empezaba en aquellos años, también se encontraron con falsos profetas. También habían falsos maestros. También había gente que enseñaba cosas que no era lo que tenían que enseñarse. Bueno, hermano, pero qué dicha que eso es del pasado. No, escuche lo que sigue diciendo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué quiere decir eso? Que también en nuestros tiempos estamos enfrentando eso. Amén. Sigo ahí, dice, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad, ¿qué dice? Será blasfemado, ¿verdad? Dice el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duele. O sea, que tienen su retribución, tienen su castigo, tienen su, digámoslo en estos términos, van a tener su ganancia. Esas personas que enseñan eso y aquellos que creen eso tendrán también su retribución. Tome su asiento, amado hermano, esta mañana. Damos gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir, amado hermano, es que en los tiempos que estamos, son tiempos que cada vez se van a ir complicando más. ¿Sí me sigue? Son tiempos que cada vez se van a ir complicando más. El domingo pasado hablábamos y decíamos, amados hermanos, que este mundo cada vez se va alejando más de Dios. Este mundo cada vez se va corrompiendo más. Este mundo cada vez se va embarrialando más, para que nos podamos entender. ¿Sí? Este mundo cada vez se aleja más de Dios, de la palabra, de las cosas de Dios. Usted puede leer ahí en Timoteo, donde habla del carácter de los hombres en los últimos días. Y usted puede leerlo, hermano, y se dará cuenta que son cosas que estamos viviendo hoy día. Entonces, históricamente la iglesia de Cristo ha pasado por ataques, ¿cierto? Desde sus primeros inicios, la iglesia del Señor empezó a sufrir ataques, ¿sí? Y no era solamente persecución. También habían personas que encubiertamente querían enseñar cosas que no eran. Querían promover cosas que no eran, que no estaban de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo había enseñado a sus apóstoles. Porque sí nos debemos dar cuenta, hermano, que nuestra creencia tiene un fundamento, y es Cristo, ¿sí? Y Cristo enseñó a los apóstoles, enseñó a los discípulos, y ellos enseñaron a sus discípulos, y ellos a sus discípulos, y hoy nos están enseñando a nosotros. Amén. ¿Me sigue? Voy muy rápido, hermano. ¿Está muy duro lo que le estoy diciendo? ¿No? ¿Va bien? ¿Se entiende? ¿Sí? A mí me preocupa que usted entienda lo que yo quiero compartirle hoy, ¿sí? Una de las cosas que yo siempre he creído, amado hermano, ¿sabe qué es? Que Dios me ha llamado a eso, a poner en entendido a las personas qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos, ¿sí? Porque qué feo cuando uno va a un lugar y usted no tiene una guía, usted nunca ha ido, usted no sabe cómo llegar a ese lugar, se siente uno incómodo, se siente uno estresado, se siente uno porque en cualquier momento se equivoca de calle, se equivoca de salida y de pronto se encuentra en otro lugar, ¿sí? Pero qué lindo cuando hay algo y hay alguien que nos enseña y nos dice, es por aquí, es aquí donde tenemos que caminar, es esto lo que tenemos que evitar, es esto lo que tenemos que hacer. Amén, iglesia. Entonces, históricamente la iglesia de Cristo ha pasado por muchos ataques, persecuciones y muchas otras cosas más, ¿verdad? Ahora, lo que no nos debe extrañar es que en nuestros tiempos también la iglesia del Señor está sufriendo esos ataques. La iglesia del Señor en el tiempo presente está sufriendo esas persecuciones, todas esas cosas.
Yo no sé si ustedes se darán cuenta, amados hermanos, que hay países del mundo donde es prohibido el cristianismo. No se puede hablar de Dios. Usted no puede tener una Biblia en su casa. Usted no puede hacer una oración. Usted no puede hablarle a nadie en la calle de Dios. Usted no puede asistir a la iglesia. Usted no puede ni tan siquiera hacer una oración. En los Estados Unidos hay un edificio, hay un lugar que es una clínica de abortos muy famosa, ¿sí? Y en no sé, 200 metros a la redonda, nadie puede llegar a pararse por ahí y hacer así. Nadie puede, porque si se pone a orar ahí, lo van a arrestar. ¿Qué quiere decir eso, amada iglesia? Que este mundo no quiere nada con Dios. Las doctrinas de este mundo no quieren nada con Dios. Y esos son ataques. Son ataques. Dice, pero estas palabras que nos hablan, dice, de lo que ya están sufriendo la iglesia de Cristo. Esto que acabamos de leer nos habla, amados hermanos, de los ataques que ya está sufriendo la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque dice en el versículo número 1, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Qué quiere decir encubiertamente, amada iglesia? ¿Qué entiende usted por encubiertamente? ¿Sí? Que si usted y yo no estamos al tanto, que si usted y yo no estamos al pendiente, nos pueden engañar. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es solapadamente. O sea, casi como con anestesia. Que usted no se dé cuenta, que usted no lo sienta, que usted de pronto escuche una tontera, una herejía, cualquier cosa extraña y pronto diga, aleluya, gloria a Dios. ¿Me sigue, iglesia? Así es, amén. Entonces, estas palabras nos hablan de que ya está sufriendo la iglesia de Cristo. Que los engaños y las herejías que se han estado dando hoy en día, de todas estas cosas. Ahora, muchas de estas herejías y engaños son engaños, dice, son engaños que estuvieron y están en la iglesia del Señor presente. ¿Qué quiero decirle con eso? O sea, no hay herejías nuevas. Lo que se ha hecho es darle vuelta. Y muchas de las cosas que se creían herejías en el pasado, hoy se siguen enseñando. Tal vez con un distinto nombre, ¿sí? Por distintas personas, pero se sigue enseñando el mismo principio. ¿Me explico? Se sigue enseñando el mismo principio. Y vuelvo y le repito, amados hermanos, la iglesia del Señor debe estar apercibida, debe estar preparada para conocer, para reconocer. Dice que todas esas herejías se estuvieron enseñando en la iglesia con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito, iglesia, de enseñar esas falsas doctrinas, esas herejías? ¿Cuál es el propósito? Dígalo, apartarnos del camino. Apartarnos del camino. Dice el versículo 12 que acabamos de leer. Y muchos seguirán sus desilusiones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Abandonar, hablar mal del camino de Cristo. Hablar mal del camino de Cristo. Usted, yo no sé si se ha dado cuenta, pero creo que sí. Usted sabe que al cristianismo lo odian en el mundo entero. Usted escuchará, deportistas, presidentes, políticos, artistas, actores, todos hablando en contra y mal del cristianismo. Usted los escuchará. Hombres diciendo, no, la Biblia no tiene autoridad para condenar nada. No, la Biblia es un libro ya viejo, antiguo, eso ya no sirve. No, a la Biblia hay que darle una actualización, una actualización.
Iba a decir una actualizadita, pero no me sale. Y el propósito, amada iglesia, de todo eso es que nos apartemos del camino verdadero, ¿sí? Que nos apartemos del camino del Señor. Y que el camino del Señor, como dice en el versículo 2, sea como blasfemado. O sea, que la gente hable mal del Señor, hable mal de la iglesia, hable mal de los cristianos. Ese es el propósito. La iglesia del pasado, escúcheme esto, amado hermano, hermana. La iglesia del pasado se preparó para hacerle frente a todas las herejías y engaños que también ellos sufrieron. Ellos se prepararon, tuvieron el valor y el conocimiento de la palabra para hacerlo. Tuvieron el valor y el conocimiento de la palabra para hacerlo, para prepararse, para poder ponerse de pie y sostener que estaban equivocados. Yo no le estoy diciendo a usted que nosotros tenemos que andar peleando con todo el mundo en la calle o con religiones o con... No. No le estoy diciendo eso, que tenemos que andar peleando, no. Pero sí, usted y yo debemos aprender a estar firmes en la verdad. Firmes en la verdad, ¿sí? Porque el enemigo es astuto. El enemigo es astuto y quiere engañar a la iglesia del Señor. Pero es que nosotros somos más. Viajemos por un momento al pasado y preguntémosle a Adán y a Eva. Si el enemigo no los envolvió, no los engañó, usted y yo tenemos que estar listos, amada iglesia, preparados para poder presentar defensa, dice en la palabra, presentar defensa de nuestra fe. Que usted sepa de lo que está hablando nuestra fe, de cuál es nuestra creencia como cristianos, como hijos de Dios, en qué creemos y en qué no creemos. Amén. Ellos se prepararon en la iglesia del pasado para hacerle frente, amado hermano, ¿sí?, a todas esas herejías, engaños que también ellos sufrieron. Ellos tuvieron ese valor y el conocimiento de la palabra para hacerlo, para poder pararse, ponerse de pie y poder decir: esto es así. Ahora, no es que ellos hablaban porque se les antojaba, ¿sí? No es que ellos hablaban porque se les ocurrió decir X cosa. No, amada iglesia, es que en esos hombres de Dios habitaba el Espíritu Santo. Y si usted ha leído ahí en Juan 14, donde habla de la venida del Espíritu Santo, Jesús dijo que nos conviene que Él se vaya, porque entonces cuando Él se vaya va a enviar al Consolador, y ese Consolador nos va a guiar a toda verdad y nos va a enseñar toda verdad, y lo que hablaba Cristo, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Amén. Si nos damos cuenta de la importancia, la necesidad, amada iglesia, de que usted y yo nos volvamos cada día más espirituales. Hay gente que a veces piensa: no, hermano, yo no entiendo la Biblia, es que yo soy muy tonto. No, el entender la Biblia, amado hermano, no es de inteligencia. El comprender la palabra de Dios, el poder tener la sabiduría para comprender lo que la Biblia dice, es un asunto de espiritualidad. Entre más espirituales usted y yo podamos ser, mejor vamos a comprender la Biblia. Claro, hay técnicas, hay cosas que uno usa para cuando lee la Biblia, sí, pero no son indispensables. Nos ayudan, pero no son indispensables, iglesia. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vamos a enviar la promesa del Padre, y ese Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a decir por aquí, por allá, y por esto sí, por esto no. Amén, iglesia. Ok, entonces yo pienso que como iglesia del presente, de igual forma nosotros deberíamos prepararnos para hacerle frente a todas aquellas falsas doctrinas que pudiéramos encontrarnos
en nuestro camino. Dos cosas quiero decirles en este punto. Número uno, prepararnos en lo espiritual. Orar, ayunar, estar delante de Dios, buscar cada día más de Dios. Amén. Pero también prepararnos en la palabra. Por dos razones. Número uno, para que no nos para hacerle frente a esas falsas enseñanzas que pudiéramos encontrar. Saber qué responder. Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto usted está conversando o va conversando con alguien y de pronto esa persona dice algo y usted dice, no, eso no, como que no me suena. Pero usted no tiene el argumento, no tiene la posición para decirle nada, porque usted no sabe nada. ¿Sí? Y tristemente nos va a pasar y nos ha pasado que tenemos que quedarnos callados y dar media vuelta e irnos porque no podemos refutar lo que esa persona está diciendo, aunque sea una tontería. ¿Me sigue, iglesia? Entonces, número uno, para poder reconocer esas doctrinas, falsas doctrinas que pudiéramos encontrarnos en nuestro camino. Número uno. Y número dos, yo creo que la más importante, ¿sabe cuál es? Para no ser engañados. Amén, iglesia. Para no ser engañados. Sí, porque hay muchos cristianos que han sido engañados con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Han sido engañados. Han sido engañados. Entonces usted y yo como iglesia deberíamos prepararnos para eso. Para hacerle frente. Y número dos, para no ser engañados. No correr el riesgo de ser engañados. No correr el riesgo de dejar el camino correcto. De dejar el camino de Dios. De dejar el camino del Señor, sino de caminar por el camino correcto. Amén. Quiero darle a manera de un ejemplo, nada más, ¿sí? Permiso. Quiero darle a manera de ejemplo, nada más. Espero no usar palabras así medio raras para que todos podamos entenderlo, ¿sí? Quiero darle esto de manera de ejemplo. En los primeros años del cristianismo, los primeros años que el cristianismo era joven, el año 50, el año 60 después de Cristo, surgió una herejía. Surgió una idea que se propagó por todo aquel mundo. Y mucha gente creía y pensaba en eso. ¿Sí? Esa falsa enseñanza tiene un nombre. Se llama docetismo. ¿Sí? Se llama docetismo. Hermano, ¿y qué es el docetismo? Qué bueno que preguntó, amado hermano. Qué bueno que preguntó qué es el docetismo. ¿Sí? Entre algunas de las cosas que proponía el docetismo, escuche para que usted se dé cuenta que era una herejía. ¿Sí? La palabra docetismo significa en apariencia o aparentemente. Escúchenme, hermano. Y vea lo que proponía el docetismo. Dice, el docetismo es una doctrina que sostiene que el cuerpo de Jesucristo no era real, sino aparente e ilusorio. Los docetistas creían que todo lo material era malo. El mundo por ser materia era malo. Eso está podrido. Todo lo que es materia era malo. Entonces ellos decían, ¿cómo Jesús, ¿sí?, siendo Dios, va a tener un cuerpo material? Si el material para ellos, ¿qué era? Malo. ¿Cómo va a tener? Entonces no. Entonces, entre las cosas que ellos decían era que Jesucristo no tenía un cuerpo físico. Jesús no tenía un cuerpo físico. Era como un holograma. Era como una aparición. Entonces, su muerte en la cruz fue una ilusión. Su resurrección y su ascensión no sucedieron.
Sus sufrimientos y humanidad fueron aparentes, no reales. ¿Sí se da cuenta, amado hermano, del problema de esa doctrina? ¿Sí se da cuenta del problema? Porque si Cristo no murió en la cruz y no resucitó, dijo Pablo, vana es nuestra fe. Mire, no estamos haciendo nada aquí. Estamos perdiendo el tiempo entonces. Pero la Biblia dice que Cristo se encarnó. Amén. Y también dice que Él murió, pero también dice que Él resucitó. Y esa es una de las verdades inamovibles de la palabra del Señor, de la doctrina del Señor. Nuestro Señor murió y resucitó. Gústele o no le guste, a quien no le guste. Amén, iglesia. Entonces, si todo fue aparente, en apariencia, hay un problema, iglesia. Hay un problema. Entonces dicen, en los primeros años del cristianismo surgió una herejía llamada gnosticismo, y ella creía que la materia era mala y que todo lo que tuviera materia era malo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo respondió el Señor? ¿Cómo respondió la iglesia para contrarrestar esa posición? ¿Cómo respondió? Vaya ahí conmigo a Primera de Juan. Acá, perdón. Primera de Juan, en el capítulo 4. Vamos a ver cómo responde el Señor a través del apóstol Juan para contrarrestar esa creencia, para que usted y yo podamos estar seguros en lo que estamos. Sigue. Versículo 4. Capítulo 4, perdón, en el versículo 1. Primera de Juan 4:1. Y vea cómo empieza de una vez Juan hablando acá. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Eso es algo importante, hermano, ¿sí? Dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? ¿Sí se da cuenta, hermano? Juan está diciendo, toda persona, todo espíritu que confiese que Cristo vino en carne, ¿qué dice? Ese es de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Ese no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Amén. ¿Hasta dónde dijimos? Hasta el versículo 3. Ahora, yo quiero que también leamos en la segunda carta de Juan, para que nos demos cuenta de la importancia de estar en lo correcto, amada iglesia, de estar en el correcto. Segunda carta de Juan, bueno, tiene un solo capítulo, ¿verdad? Entonces, sería 1 en el versículo 4. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene? Leamos. Ve lo que está hablando de Juan a la señora esta, ¿verdad? Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos recibido desde el principio. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento que Jesús dijo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí es lo que está recalcando Juan. Dice que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos al verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Verso 8, ¿ve lo que dice, amado hermano? Mirad pues por vosotros
para que no perdáis el fruto de lo trabajado, para que no nos engañen y no perdamos lo que hemos logrado alcanzar hasta este momento, ¿verdad? Sino que recibáis galardón completo. Verso 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? ¿Sí se da cuenta, hermano? Hay religiones que se han extraviado y no tienen a Cristo. No son cristianos, aunque ellos digan serlo. Sigo leyendo. Dice: no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Esa fue la forma en la que Juan y el Señor, o más bien el Señor a través de Juan, respondió a esa falsa doctrina del docetismo. Diciéndole: no, es mentira. Es mentira. Cristo se encarnó. Cristo tomó carne, tomó forma de siervo, se hizo hombre. Y si alguien viene hablando de que no fue así, a ese ni le hable, no lo reciba. No. Es más, el apóstol Pablo también dice: si alguien, aún nosotros mismos, o un ángel del cielo bajare y los predicar un evangelio diferente, ¿qué dice Pablo? Que sea ¿qué? Que sea anatema, sea maldito. Hermanos, porque no hay otro evangelio. No existe otro evangelio. Solamente el evangelio de Cristo, en el cual usted y yo hemos creído. ¿Alguien dice amén? Muy difícil, hermano, lo que estoy hablando. ¿Verdad que no? Estoy tratando de ponerlo con palabras bien sencillas. Entonces, amada iglesia, estos últimos tiempos que estamos viviendo son y se volverán tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, ¿sí? Tiempos muy difíciles. Si empezamos a ver en el ámbito político, en el mundo, no hay buenas expectativas, ¿verdad que no? En el ámbito político, ¿no? Ese señor está, no sé, algo tiene. Él quiere hacerse de todo el mundo. Él quiere que le den esto y que le den el otro y cambiarle el nombre a una cosa y cambiarle el nombre. Él quiere todo para él. Y el problema de eso, ¿sabe cuál es, amada iglesia? Que él está al mando de uno de los ejércitos, si no el ejército más grande del mundo. O sea, en el ámbito político estamos mal, ¿sí? En el ámbito de persona, ¿cómo se dice? Sí, ¿verdad? Usted y yo vemos que este mundo está cada vez más extraviado. No sé cuántos 200, 300 géneros hay, ¿verdad? Y ahora no sabe, mucha gente de hoy en día no sabe qué son, no saben para dónde van, o a veces son una cosa y otro día son otra cosa. ¿Sabe lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces, no hay, hermano, no hay. Por eso digo que esos últimos tiempos en los que estamos viviendo son y se volverán muy difíciles y peligrosos. Y por esa razón, amada iglesia, usted y yo no debemos y no podemos soltarnos de la mano de nuestro Dios. Amén. ¿Alguien dice amén? No podemos y no debemos soltarnos de la mano de nuestro Dios. Tenemos que estar agarrados de Él, agarrados de su mano, agarrados de su palabra. Porque los tiempos se van a ir complicando cada día más. Los tiempos se van a ir poniendo cada día más difíciles. ¿Sí? Y yo quiero nada más aclarar algo que dije el otro día. O aclarar, no. Traer a colación hoy, ¿verdad? ¿Sabe qué es? Que alguien podría pensar: bueno, hermano, entonces, o sea, nos está dando una muy mala perspectiva. No, ¿sabe por qué no?
Porque todas estas cosas nos están dando una indicación. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál es? ¿Qué nos está indicando todo esto que vemos en el mundo? ¿Qué nos está diciendo, amada iglesia? ¿Verdad que sí? Y cuando Cristo venga, no va a ser el final. Algunos piensan, ay, se va a acabar todo. No, al contrario, iglesia. Cuando nuestro Señor venga, cuando Cristo venga, va a empezar todo. Va a empezar lo verdaderamente importante en nuestra vida. Va a ser el final, sí, pero el final del pecado, de la maldad, de la corrupción, de todas esas cosas. Pero va a ser el inicio de lo verdadero para nosotros como hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Va a ser lo verdadero para nosotros. Amén. Entonces, por esa razón no podemos soltarnos de la mano de nuestro Dios. No podemos soltarnos la palabra. Ahora, si hiciéramos ese análisis que hicimos hace un momento con respecto a lo espiritual, ya vimos un poquito ahí lo político, lo social, lo que hay en el mundo. Ahora veámoslo en lo espiritual. ¿Sí? En lo espiritual también no hay muchas muy buenas perspectivas. No hay buenas perspectivas, amada iglesia. ¿Sí? Porque muchas gentes quieren cambiar lo que dice la Biblia. Quieren quitar lo que dice la Biblia. ¿Ah? Quieren ir en contra de lo que dice la palabra del Señor. No hay. El único camino que nos queda a usted y a mí es agarrarnos fuerte de Dios. Amén. Agarrarnos fuerte de Dios. No soltarlo, iglesia. Y reconocer que en estos últimos tiempos no vamos a seguir jugando a la iglesita. Vamos a ser verdaderos cristianos. Amén. Vamos a ser verdaderos cristianos, iglesia. Amén. De ahí la insistencia, amados hermanos, de ahí la insistencia de este mundo de desacreditar la palabra de Dios. Como le decía al principio, decir que es un libro viejo, que lo que está ahí escrito ya no aplica, que lo que está ahí escrito fue para otro tiempo, que lo que está ahí escrito ya no sirve en nuestros días, porque hoy vivimos un mundo diferente. Sí, vivimos en un mundo diferente, pero igual de pecador que en el pasado. Mire, cuando Dios tomó la decisión de mandar el diluvio, Él dijo, me pesa haber hecho al hombre, porque el corazón del hombre está continuamente inclinado al mal. El corazón del hombre y de la mujer que no tiene a Dios está inclinado al mal. No puede y no va a ser una buena persona. No puede. El corazón del hombre y de la mujer que no tiene a Dios, la Biblia le da un calificativo y lo pone bien clarito. ¿Sabe cómo dice que están? ¿Cómo dice que están ese hombre y esa mujer que no tiene a Cristo? Muertos en delitos y pecados. ¿Me sigue, iglesia? Entonces, por eso es que este mundo insiste en desacreditar la Biblia, desacreditar la palabra de Dios, decir que es un libro viejo, que es un libro pasado de moda, que es un libro que no tiene la autoridad para condenar nada, que es una fábula. ¿Sabe? Pero yo me quedo con las palabras de nuestro Señor. Amén. Yo me quedo con las palabras de nuestro Señor en Mateo 24:35. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, todo va a pasar, pero mi palabra va a permanecer para siempre. Mi palabra no va a perecer. Y ahí es donde usted y yo debemos darle las gracias a Dios, iglesia. Sí, Señor. Debemos darle las gracias a Dios de que usted y yo hoy en día contemos con este libro. Amén. Pasaron cientos de años. Pasaron cientos de personas entregaron su vida, murieron, porque usted y yo hoy tengamos
usted y yo tengamos la Biblia en nuestras manos. Usted y yo a veces no imaginamos el camino, todo el trayecto que tuvo que pasar este libro para que llegara hoy a nuestras manos. Y lo mejor de todo, amada iglesia, es la fidelidad de Dios que hay en su palabra. ¿Alguien dice amén? La fidelidad de Dios que hay en su palabra. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras, esas no pasarán. Permanecerán para siempre. Permanecerán para siempre. Hay otro versículo por ahí, a ver si alguien me ayuda. Uno que dice, marchítese la hierba y séquese la flor. Pero la palabra, qué lindo, ¿ah? Séquese la flor, marchítese. Séquese la hoja, marchítese la flor. Ok. Pero mi palabra permanece. Ay, qué lindo, ¿ah? ¿Amén, iglesia? Amén, iglesia. La pregunta es, ¿y entonces cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso que a muchos se engañarán? O que muchos pueden ser engañados. ¿Cómo será eso? Que muchos podrán ser engañados. ¿Quieres saberlo? Qué bueno que quieres saberlo, hermano, se lo voy a explicar. Primera de Timoteo, vaya conmigo ahí. Ok, Primera de Timoteo en el capítulo 4. ¿Lo tienen? 1 Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Escuche lo que dice con mucha atención, amado hermano. Escuche. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿quién es el que está diciendo? ¿Quién es el que está diciendo? ¿Quién dice? Pero el Espíritu dice claramente. O sea, no es un invento, iglesia. No es una ocurrencia. Lo que está diciendo lo dice el Espíritu de Dios, porque está con mayúscula, ¿verdad? Y se está refiriendo a algo que va a ser realidad. Y eso si ya no está siendo realidad en muchos lugares y en muchas personas. Dice ahí, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos, gracias a Dios que dice algunos, hermano, gracias a Dios que dice algunos y no dice todos, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe. Hermano, ¿qué significa apostatar? ¡Wow! ¡Qué bueno que pregunta, hermano! ¿Cómo pregunta usted cosas buenas? Apostatar significa abandonar, dejar la fe. No diga ningún nombre ni nada, pero si usted pudiera levantar la mano cuando yo haga esa pregunta, ¿a cuántas personas conoce usted que una vez estuvieron en el Señor y hoy ya no están? ¿Alguien conoce gente así? Gente que alguna vez corrió con nosotros, hermano. Gente que alguna vez caminó con nosotros. Gente que hicieron tamales aquí. Gente que vendieron en la feria. ¿Ah? Gente que cantó, gente que predicó, gente que de todo, hermano. Y hoy en día han abandonado la fe. ¿Y sabe qué es lo primero que cree esa gente? Yo no estoy haciendo nada mal. Yo no estoy haciendo nada mal. Yo no le hago daño a nadie. Prosigamos. Dice, apostatarán de la fe escuchando
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Uy, uy, uy. El que sigue, David. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sí nos damos cuenta, iglesia? Lo primero que usted tiene que recalcar, que marcar ahí en su Biblia, es donde dice, número 1, que el Espíritu es el que está hablando. Y Él lo dice claramente, que esto es lo que va a pasar. ¿Sí? Que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando. Esos que dice ahí, escuchando, no tuvieron el discernimiento, no tuvieron la sabiduría, no tuvieron el conocimiento para poder distinguir el error, la falsa doctrina, la herejía que le estaban dando ahí. No tuvieron nada de eso, amada iglesia. Usted y yo como iglesia del Señor no podemos jugarnos ese chance. ¿Me sigue? Yo necesito que usted me siga, hermano. Que usted me siga. ¿No voy a entender? Esos no tuvieron la sabiduría para poder distinguir y se pusieron a escuchar aquello de lo que no debían escuchar. Aquello que no tenían que escuchar. No tenían que escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escuche esto. El fin de todas las falsas doctrinas, de las herejías, es el engaño y la confusión. Ese es el fin, amada iglesia. Engañar y confundir. Engañar y confundir. Satanás siembra la semilla en el corazón de esos falsos maestros, de esos falsos hombres de Dios. ¿Sí? Es que ahí lo dice bien, lo decía bien clarito, eran doctrinas de ¿qué? De demonios. Satanás siembra la semilla en el corazón de esos falsos hombres de Dios, para que ellos hablen y prediquen según ellos lo que es. ¿Verdad? Pero al no tener el conocimiento, al no estar al tanto, al no ser nosotros, al no tener más bien nosotros una vida espiritual, carecemos de ese conocimiento, carecemos de esa sabiduría, ¿verdad? Entonces dice, siembra en el corazón de esos falsos maestros, dice, falsos hombres de Dios, y a esos hombres les esparce, ese hombre esparce esa semilla y darán fruto de error y de confusión. Y el final es que las personas abandonen la fe verdadera. Ese es el final, iglesia. De que la gente de la iglesia abandone la iglesia. ¿Sí? Vean, hermanos, hay un movimiento en este momento en toda Latinoamérica peligroso. Peligroso. Tenga cuidado. ¿Sí? Se ha metido en cientos de iglesias a nivel de Latinoamérica y las está destruyendo. Es un movimiento que se llama Raíces Hebreas. No se deje engañar por el nombre. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque usted y yo somos gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Pues que no somos judíos ni somos israelitas. Así es eso. Somos gentiles. Y muchos de los mandamientos que encontramos ahí, que ellos quieren aplicar a la iglesia, Dios se los dejó a la nación de Israel. Así es. Entonces, hay un mundo, no se dejen engañar. Que de pronto viene alguien y empieza a decirle, no, oiga, vea, ya no diga más Jesús, porque Jesús es un nombre que no se puede decir. ¿Sí? Ya no diga más el Espíritu Santo, ahora mejor diga el robado de Dios. Cierto. ¿Verdad? Y piensan que por hablar hebrañol, ¿verdad? Piensan que por hablar hebrañol ya son muy espirituales. ¿Ves, iglesia? Tengamos cuidado. Hermanos, nosotros, la iglesia de Cristo, debemos tener cuidado de no dejarnos envolver por falsas doctrinas.
Y esas falsas doctrinas cada día serán más y más. Y la forma de no dejarnos engañar es conociendo la enseñanza verdadera. Es conociendo la enseñanza verdadera que proviene de la palabra de Dios. Usted y yo como iglesia debemos ser diligentes y conocer la palabra de Dios y conocer la doctrina correcta. Leímos hace un momento ya en la segunda carta de Juan y decía y hablaba de eso, ¿verdad que sí? Que si alguno no tiene la doctrina de Cristo, no lo reciban. No lo reciban. No hable con él. A no ser que usted esté preparado para presentar defensa. Y usted diga, no, yo sé lo que le voy a decir. ¿Verdad? ¿Qué más? Debemos saber reconocer cuando a alguien, dice, cuando alguien nos habla, debemos saber reconocer dónde está el error. Debemos saber reconocer dónde dejó de ser bíblico. Debemos reconocer dónde ya no tiene la razón. Y para eso debemos estar, ¿a dónde? Debemos estar cimentados en un lugar, amada iglesia. ¿Sí? Debemos estar cimentados en un lugar. Y ese es en la roca, en Cristo. Jesús dijo, ¿a qué le compararé? Ya sé. Voy a comparar al hombre sabio y prudente que cavó en la arena y llegó hasta la roca y construyó su casa ahí en la roca. Y cuando vinieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos, su casa no cayó. Pero le voy a comparar al que hace la palabra de Dios. Y también voy a comparar al que no hace la palabra de Dios, al hombre insensato, al hombre imprudente, que cavó en la arena y hizo su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos, su casa cayó y fue grande su ruina. ¿A dónde está la diferencia, hermano? En el cimiento. En el cimiento. ¿Verdad? En el cimiento. ¿En dónde está la diferencia? Y pregunto, ¿quién es el cimiento? ¿Cuál es el cimiento? ¿Es Cristo el cimiento? ¿Es Cristo nuestro cimiento? Es donde usted y yo estamos sembrados y radicados en Cristo. Amén, iglesia. Déselo fuerte. Gloria a Dios. Leíamos hace un momento en segunda de Juan, en el capítulo 1, perdón, del verso del 8 al 10, y leíamos ahí donde dijo, si alguno no trae la doctrina de Cristo, ese no es de Cristo, no es de Dios, no es de Dios. No le abra la puerta y no le diga ni tan siquiera bienvenido, para no ser partícipe de sus cosas. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo nos guardamos del engaño? Voy a terminar aquí con esto, ¿no? ¿Para qué? Ready. ¿Cómo nos guardamos del engaño? Necesitamos aprender, saber y conocer cómo yo puedo guardarme del engaño. ¿Cómo yo puedo guardarme del engaño? Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. En el capítulo 14. ¿Lo tiene? ¿Cómo me guardo del engaño? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo guardo mi corazón, mi vida del engaño? Para no ser engañado por una falsa doctrina que a lo mejor yo no sé, no la conozco, pero suena muy bonito, suena muy lindo, suena muy espiritual. Suena muy hermoso. ¿Cómo me guardo del engaño? Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Peguemos un brinquito al versículo 23 del mismo capítulo 14 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada. ¿Qué dice? Morada con Él. Qué lindo, hermano. ¿Sí? Si nos damos cuenta, es Dios mismo guardando nuestro corazón, guardando nuestra vida. ¿Pero qué? Si guardamos los mandamientos, si guardamos su palabra. Sigamos ahí en el versículo 24. Vean lo que dice. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Amén, iglesia. Entonces, el conocer, el guardar, el vivir la palabra de Dios es sinónimo de amar a Dios. Amén. Es sinónimo de amar a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es sinónimo de amar a Dios? El conocer, el guardar, el vivir la palabra es sinónimo de amar a Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso demuestra que lo queremos conocer más y mejor. ¿Cómo hemos conocido usted y yo a Dios? ¿Cuál fue el medio que Dios usó para que usted y yo lo conociéramos? ¿Sí? Su palabra. Dios decidió revelarse Él a nosotros por medio de su palabra. Porque no fue que alguien vino y nos contó a nosotros un cuento chino. No fue que alguien vino y nos contó una historieta y nos habló de un hombre que hizo X cosa, que hizo otra, y nosotros decidimos creer en ese cuento chino. ¿Me sigue? Fue a través de la palabra que Dios se nos reveló y nos habló. ¿Sí? Y eso demuestra que cuando usted y yo nos metemos en la palabra, cuando usted y yo leemos la palabra, cuando usted y yo estudiamos la palabra, eso va a demostrar una sola cosa. ¿Sabe qué? Eso va a demostrar que usted ama a Dios y que quiere conocerlo aún más. Amén, iglesia. Que quiere conocerlo aún más. Jesús dijo: si me amáis, guarden mis mandamientos. Hagan lo que yo les digo que hagan. ¿Sí? Hagan lo que yo digo que hagan. Eso demuestra que queremos conocer más y mejor a nuestro Señor. También sabe que demuestra que queremos obedecerlo en todo. Amén. Queremos obedecerlo en todo. ¿Usted quiere saber más de Dios? ¿Quiere conocer más de Dios? Métase a la palabra. Usted quiere saber que tiene que obedecer, que tiene que dejar de hacer, qué cosas tiene que quitar de su vida. Métase a la palabra. Y Dios nos va a hablar a través de esas palabras y nos va a decir esto sí, esto no. Ahora, el ser descuidado, amada iglesia, con la palabra de Dios, el ser descuidado con la palabra de Dios y no saberla y no vivirla, lo único que va a demostrar es una ausencia de amor. Verso 24 que acabamos de leer. El que no me ama no se interesa por mi palabra. El que no me ama no quiere conocerme a través de la palabra. El que no me ama no quiere estar conmigo. ¿Me explico? Solo va a demostrar ausencia de amor por Dios. Además, que no vamos a saber cómo honrar a Dios, pues no conocemos su palabra ni le conocemos a Él. Además, amada iglesia, corremos un gran riesgo. ¿Sabe cuál es el gran riesgo? Que nos pueden engañar. Nos pueden engañar con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Por eso en los tiempos difíciles que vivimos, y en los tiempos difíciles que vendrán, es necesario, amada iglesia, es necesario estar en la palabra de Dios y conocerle a Él y estar en su amor. Cierro con este versículo, Juan 15. Dele vuelta a la página nada más. Juan 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en la palabra es sinónimo de que estamos amando a Dios, de que queremos conocerlo, que queremos estar con Él. ¿Qué tal si se pone de pie, amada iglesia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya hizo